Hola, buenas. Hola. Hola Fer, hola a todos. Vamos a esperar 5 minutitos para arrancar. Estamos mientras tanto haciendo la conexión con el Facebook Live. Gracias por llegar puntuales. Listo, sí. Listo, sí. Ya arrancamos con la transmisión en Facebook Live de este webinar, Business Like a Woman, con Liliana Serrate, su gerente de Santa Cruz Innova de CAINCO, economista, amiga de las socias IME, muy cercana a nosotros. Le agradecemos que se tome esta tarde para conversar sobre su experiencia como directiva, como alta directiva en la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz de la Sierra. Bienvenida Liliana, por favor, Xiomara, también te doy la palabra. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a los webinars del Instituto de la Mujer y Empresa. Esta es la segunda versión del Woman Business Talk con directivas y ejecutivas bolivianas. En esta ocasión, como dijo Anne, la tenemos de invitada, una invitada de lujo. Es Liliana, ella es Liliana. Y bueno, la idea del Woman Business Talk es hablar un poco de los paradigmas que hay respecto al tema de las mujeres y su liderazgo en altas directivas, ¿no? Que bueno, es un hecho que la mayoría de estos cargos los ocupan nuestros colegas caballeros, los caballeros, y que hay un muy bajo porcentaje de mujeres en el liderazgo. Sin embargo, esto es algo que está emergiendo ya, y bueno, queremos dar esa visibilidad y la opinión de estas mujeres que se atreven a romper esos paradigmas y a tener niveles de ejecución y en altas gerencias. Bienvenida Liliana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Simara y muchas gracias al IME por la invitación. Nosotros desde CAINCO nos sentimos bien cercanos al IME porque vemos el esfuerzo que se está haciendo por apoyar el emprendimiento femenino y es básicamente una de las líneas de trabajo que tenemos en Santa Cruz Innova, que es el tema de equidad de género también desde el punto de vista productivo, ¿no? Acceso al emprendimiento, oportunidades financieras y democratización del acceso también al sistema financiero a nivel nacional.
Gracias, gracias Lili. Excelente. Bueno, lo que vamos a hacer es ir conversando entre Anne, vos y yo, y también le pedimos a los que están conectados si tienen preguntas para vos, alguna duda o alguna curiosidad que quisieran saber sobre el tema que estamos tocando, que lo puedan escribir en el chat que tenemos, que siempre antes de cerrar la sesión tenemos un espacio de unos 10 a 15 minutos para que también los demás puedan interactuar con el webinar, ¿no? Bueno, entonces comencemos, ¿te parece? Súper, gracias. Bien, bueno, voy a empezar. Si nos puedes contar un poquito sobre vos, quizás muchos de los que están conectados sí te conocen tu trabajo, quizás otros no, así que si nos pudieses comentar un poco cuál es tu experiencia personal y profesionalmente, ¿no? En el área que vos te desarrollás. Bueno, esa pregunta cuando la escucho siento que estoy en la entrevista del trabajo. Una pregunta bien difícil. Pero yo soy economista de formación, soy especialista en estudios económicos en realidad, pero aparte de economista soy internacionalista. Relaciones internacionales fue, creo que yo más que todo, una pasión que siempre tuve, pero en nuestro país es bien difícil la carrera diplomática. Entonces me fui por el lado económico, que también me apasionaba, que era el lado de la investigación. Trabajo en la Cámara de Industria y Comercio, en CAINCO, bueno, la primera vez que entré a CAINCO de 2014, he ido y vuelto, como de todos los millennials que vamos y volvemos muchas veces el trabajo, y ahora me desempeño como subgerente de la agencia de innovación que es Santa Cruz Innova, que es un departamento que surgió en el 2017 en CAINCO para apoyar sobre todo el desarrollo de la innovación empresarial y apoyar el emprendimiento, que sea con base digital y emprendimiento innovador, a través de diferentes actividades que realizamos, que ahora básicamente es mi diario vivir y también me apasiona bastante. Bien, gracias. Anne. Buenísimo. ¿Cómo ha sido esta experiencia, tu vida personal para llegar ahí, luego de la universidad? Así, algunos detalles y cosas, anécdotas que hayan surgido en ese proceso para llegar a ser la directiva que sos en este momento. Porque me imagino que han habido miles de situaciones que has tenido que atravesar, vencer también pruebas, desafíos, y ir ascendiendo también en tu carrera profesional dentro de CAINCO, ¿verdad? Claro, no voy a decir hace cuántos años empezó esa carrera porque no van a calcular cuántos tengo, van a ser unos cuantos pares de años. Cuando empecé después de la universidad, yo empecé trabajando en universidades, empecé trabajando en grupos empresariales que tenían universidades, y tengo muy buenos recuerdos de mi inicio en la carrera como economista. Empecé trabajando en el Grupo Empresarial del Oriente, que le tengo mucho cariño porque también es un lugar muy bonito para trabajar. Ahí hay un liderazgo bastante equitativo en temas de género también, y a la cabeza de don Víctor Hugo Jiménez, que le tengo mucho cariño, muy buen empresario. Y trabajé en la UDI, que es la Universidad de Desarrollo e Innovación, también por un tiempo, y de ahí, obviamente, apasionada mucho por el área de investigación. Me robaron para el CB, que era el Centro Boliviano de Economía. En CAINCO tiene un área específicamente de análisis económico, que sin lugar a dudas para mí era, como economista, era un paso hacia adelante. Y ahí, en el aspecto económico, la parte de investigación, es bastante difícil encontrar espacios para mujeres en el área de investigación económica, investigación en general, ¿no? Hay un gap, y eso es estadístico, y ya sale mi lado economista, yo sé, pero eso es estadístico. Hay un gap entre mujeres y hombres muy fuerte en la aplicación en las áreas de investigación, en todos los sectores, no solo el área económica, ¿no? Mientras más se acercan las áreas ingenieriles, el gap es mucho más ancho. Entonces ahí tenemos mucho por aprovechar, y el sector productivo también, ¿no? Las investigadoras de las empresas que están en las áreas industriales también son menores en cantidad que sus contrapartes masculinas. Entonces para mí fue una oportunidad súper interesante, y de ahí fui buscando oportunidades. Estuve un tiempo fuera estudiando, completando mi educación, retorné a este proyecto que me encanta, que es Santa Cruz Innova, que es el proyecto en el que estamos ahora, liderado, yo orgullosa siempre lo digo, liderado por Patricia Hurtado, que es una mujer que ha sido siempre también referente en el aspecto del sector empresarial, y obviamente una de nuestras líneas de trabajo, precisamente porque Patricia siempre ha sido
líder en el área del sector empresarial y en la democratización, obviamente, del acceso al emprendimiento de la mujer, es básicamente esto, ¿no? El de que las oportunidades sean parejas, que se apoya el emprendimiento femenino, la línea de género es bastante fuerte en la agencia, y bueno, hemos estado trabajando ahí ya 3 años. Parece que fue ayer que empecé con el proyecto Santa Cruz Innova, pero bueno, también parece ayer que empezó la cuarentena, llevamos más de 100 días, ¿no? Esto del tiempo está pasando volando. Sí, Lili. Y coméntanos, ¿has encontrado alguna barrera en tu carrera profesional por el solo hecho de ser mujer? Esa es una pregunta bastante interesante. Yo creo que todas nos vamos a encontrar con barreras durante nuestra carrera por el género, en todos los sectores, en diferentes magnitudes, ¿no? Hay obviamente rubros o sectores de nuestra economía en la que las barreras de acceso al empleo son más fuertes para las mujeres, por ejemplo, en construcción, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a estereotipos de género para personas que trabajan en el sector de construcción, no decimos mujeres, albañil, no lo vemos como algo parte de la sociedad, sin embargo debería ser parte de la creatividad. En La Paz ha habido casos específicos de mujeres que por la capacidad que tienen, la creatividad que tienen, incluso complementan muy bien en el equipo de los hombres, porque básicamente es lo que hace el tema de género, es complementarse, somos complementarios hasta en ese sentido, para producir, para generar, etc. En el tema del área económica es bien difícil, hay pocas mujeres en el área de investigación. Generalmente las mujeres que estudiamos economía tendemos a saltar a otro rubro, por muchos factores, ¿no? Y uno, porque el factor de investigación en Bolivia y en América Latina es bien difícil entrar, empezando por ahí, para cualquiera, hombre o mujer. Y para las mujeres es más aún difícil porque tienden a ser un sector bastante, absorbe mucho tiempo del diario vivir, y está también, bueno, lo que nosotros llamamos en los idiomas de temas de género, los diferentes factores, ¿no? El precipicio de cristal, está el techo de cristal, está el laberinto de cristal, que son diferentes obstáculos que el mismo mercado laboral le va poniendo a las figuras femeninas en el mercado laboral, puntualmente en el sector de investigación. Pero también están, como decía, vamos a pasar por diferentes tipos de obstáculos en diferentes intensidades. También están los micromachismos, ¿no? Que aparecen en algunos momentos en nuestras carreras, de que tal vez ni siquiera no aparecen al interior de nuestras empresas, pero salimos a una reunión con otras personas y aparecen, o tal vez también aparecen en nuestro diario vivir, en la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Nuestra familia, etc. Pero yo creo que ¿y cómo has enfrentado eso? ¿Cuál es tu manera de enfrentar cuando te viene alguna situación de esa? ¿O qué anécdota has tenido que vos hayas experimentado en ese sentido? Creo que más anécdotas que en el mercado laboral. Yo he tenido suerte, y tengo que admitirlo, de todas las veces que me he entrado en un nuevo trabajo, he tenido muy buena suerte que mis jefas han sido mujeres, ¿no? Patricia es una jefa espectacular, pero aparte de Patricia también he tenido otra jefa anteriormente que era mujer y que era bastante, que empoderaba mucho al desarrollo de la mujer, que es Viviana Paniagua, que es gerente del sistema integrado en Batebol, en el Grupo Empresarial del Oriente, en el GEO. Entonces tuve esa suerte de que me tocaron, igual también en el IPSE tuve una muy buena jefa que era María Esther Peña, que es la gerente técnica, que ahorita es la gerente general interina del IPSE. Entonces tuve la suerte de que durante las 3 lugares donde empecé a trabajar tuve jefas mujeres que tenían esa característica de empoderar a otras mujeres. Yo creo que uno de los principales factores de éxito para el sector empresarial es que cuando nosotros estemos en una situación de liderazgo, busquemos empoderar también a otras mujeres para que puedan acceder a este tipo de oportunidades. Que no se haga lo contrario, que muchas veces escucho, no, que hay como conflictos entre mujeres. No, más bien deberíamos apoyarnos porque las oportunidades de que otra mujer llegue a ese espacio nos ayudan en género en realidad. Entonces he tenido esa suerte, no he tenido ningún problema en estos temas, he tenido bastante buenas figuras de liderazgo femenino en mi carrera. Y más bien he tenido problemas, he tenido como anécdotas en la universidad, eso va a ser
chistoso. Tenía un docente en la universidad bueno, la carrera de economía tampoco es una carrera muy equitativa en género. El 80% eran hombres y el 20% éramos mujeres, y tenía un docente en la universidad que me decía, Serrate, porque obviamente en la universidad lo llaman a uno por el apellido Serrate, porque me gustaba mucho hablar, usted cálmese, tranquila, no se preocupe, hable con su compañero, cosas así de como micromachismos, digamos, ¿no? Como me volvía a explicar las cosas, o trataba de aliviar mis cuestiones, mis preguntas, con humor, que es un humor un poquito más machista. No me encontré con eso más que todo en la universidad, porque, bueno, es otra generación, han cambiado los tiempos, eran otros. Ahora yo lo entiendo, pero en ese momento, cuando tenía 18 años y estaba en la universidad, me parecía el peor momento del día, ¿no? Obviamente, y hasta ahora lo recuerdo porque ha sido traumático, pero ahora me doy cuenta que estas cosas están cambiando, la generación está cambiando, también como están cambiando los aspectos, nosotros como tomadores del nuevo liderazgo, la nueva generación que está tomando el liderazgo empresarial, el liderazgo de políticas públicas, tenemos que asumir una visión más equitativa, ¿no? más centralizada en la complementariedad de género, y no en la competencia, ¿no? Buenísimo. Coincido con esa mirada. Las líderes mujeres siempre buscan empoderar a las demás que están en su entorno, y eso es muy positivo para revalorizar el rol de la mujer dentro de la empresa, ¿no? Una pregunta ya más personal, digamos, cuando vos empezaste tu carrera profesional ya trabajando, me imagino que te planteaste algunas metas, objetivos. ¿Esos objetivos cambiaron mucho, no cambiaron? ¿Cómo seguiste ese camino en realidad? Porque uno siempre tiene metas y a veces, no sé, hay cosas que no permiten lograrlas, otras que más bien permiten que superes esas metas que te estableciste. ¿Cómo fue lo tuyo? Esa es una muy buena pregunta. Creo que me puse a pensar ahí cuando la estabas diciendo, cómo ha cambiado, ¿no? Este es el momento en la historia de cada uno de nosotros que deberíamos sentarnos a pensar si realmente estamos alcanzando nuestro objetivo, ya que tenemos más tiempo para estar en nuestras casas, ¿no? Yo creo que si vuelvo atrás a la Liliana del 2000 y pico, en la que estaba saliendo de la universidad, tenía una visión un poquito, obviamente por la edad, un poquito más inmadura de lo que era el éxito. O sea, porque el éxito en realidad es relativo. Lo que puede ser éxito para una persona es diferente para otra, y es completamente válido, ¿no? En ese sentido, cuando estaba saliendo de la universidad, para mí el éxito, resumidas cuentas, era tener un trabajo y tener básicamente, yo quería trabajar en el área de diplomacia, con la parte de comercio exterior, que era lo que estaba estudiando en ese entonces, como meterme a la parte de investigación, en la parte diplomática, y decía, bueno, no, voy a hacer esto, todo esto, pero cuando uno va pasando, bueno, obviamente también el aspecto político, el que se ha desempeñado en nuestro país durante los años que ya me tocó ejercer la profesión, porque yo he estado en la universidad en la época de Evo también, entonces hemos tenido como diferentes periodos, las cosas no se dan por muchos factores, ¿no? Políticos, económicos, etc. Entonces, sí me quedé con la espina detrás del área de investigación, y sí lo he ido concretando, pero la misma carrera de investigación tiene otro ritmo diferente al que yo pensaba, y al mismo tiempo después surgieron nuevos proyectos, como el que estoy ahora, que son bastante desafiantes y al mismo tiempo son una forma también de contribuir a la sociedad diferente a la que uno había pensado en su momento. O sea, yo, por decirles, en el 2000 y pico, cuando salí, nunca pensé trabajar en una agencia de innovación porque no sabía qué era, empezando por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la lección más importante ahí es la resiliencia. Uno tiene que aprender a replantearse los objetivos de manera en que puedan ir convirtiéndose en realidad de a poco, ¿no? Y en el aspecto empresarial, la resiliencia ahorita más que nunca, creo, tanto para hombres como para mujeres, no es ya una ventaja, es una necesidad. Tenemos que adaptarnos. Y bueno, esa es básicamente lo que me ha pasado, lo que me ha tocado hacer. Bien, Lili. Bueno, en realidad sos subgerente ahora justamente de Santa Cruz Innova, que es un cargo con mucho futuro, con mucha visión y que tiene muchos retos, ¿no? Desde ese puesto y los anteriores que has venido ocupando, ¿cuál es tu forma de liderar, ¿no? A veces dicen que las mujeres que
que tiene carácter fuerte, que ¿no? las tildan de las damas de hierro, o que muy seria, que no sonríe, o sea, en cuanto a la forma de liderar, ¿no? Que tiene una mujer, hay ciertos estereotipos, pero vos, ¿cómo trabajas con tus equipos de trabajo? A ver, esa es muy buena pregunta. Está por ahí mi equipo, creo, conectado. Creo que ellos quisieran responder eso por mí, pero no quiero que lo respondan. No, mentira. No, sí, yo creo que he aprendido bastante. Yo creo que el liderazgo también uno lo puede aprender. No todos nacemos, yo en lo personal creo que lo he aprendido. No todos nacemos con las habilidades de manejar equipos, ¿no? O sea, es algo, también uno puede aprenderlo, puede mejorarlo, puede perfeccionarlo, puede tratar de adaptarse al equipo. Lo más importante es que uno reconozca que tiene aún esa capacidad de aprender y pueda adaptarse. Yo he aprendido mucho de las diferentes figuras que mencioné anteriormente, del empoderar a la gente para que la gente también crezca, del que sepan hacer las cosas para cuando uno no esté ahí, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces yo creo que el tipo de liderazgo que realmente funciona es el que empodera a la gente para que ellos puedan hacer cosas por ellos solos posteriormente, ¿no? Y tener un equipo multidisciplinario yo creo que es lo más importante. Yo agradezco, la verdad, tener el equipo multidisciplinario que tenemos ahorita del equipo de Santa Cruz Innova, porque nos ayuda, nos enriquece. Siempre hay una forma de verlo diferente y uno aprende de todos, porque en realidad una posición es temporal. Uno está aquí ahorita y no sabe si después va a estar en otro lugar, y esta persona de la que uno aprendió tanto puede irse con uno, o puede uno trabajar con él, o hacer una empresa, o hacer una futura startup. Entonces las oportunidades son crecientes y diversas, y uno tiene que saber adaptarse a ese factor. Y creo que la figura más importante en temas de liderazgo, el problema es ese, lo que estaba comentando Xiomara, el tema es que muchas veces a las mujeres, sobre todo en el sector político, si tocamos a Margaret Thatcher, si tocamos a la Merkel, si tocamos a las grandes figuras políticas a nivel internacional, está el estereotipo de que son muy serias, que son muy estrictas, pero hay que pensar también el contexto en el que les ha tocado liderar, ¿no? Y ellas son figuras de un Estado, entonces es un poquito diferente cuando uno está en un equipo de trabajo, el que es más circular y el aprendizaje colectivo. Tal vez es importante tener esa capacidad de admitir que el equipo en realidad uno es parte del equipo, y uno aprende del equipo en conjunto. El equipo crece, si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Entonces realmente eso es lo que la figura del líder moderno que tenemos que tener. Peor en este contexto en el que estamos, que si no cooperamos no salimos adelante, ¿no? Porque estamos en una época difícil para la historia de la humanidad, y cualquier empresa tiene que verse más horizontal que vertical en el aspecto de la transformación de su talento humano. Buenísimo. Lili, ¿cuál ha sido o es quizás el proyecto más desafiante que vos has tenido, has enfrentado, o que quizás estés proyectando? ¿Qué es eso que te ha sido súper desafiante y también, me imagino, satisfactorio? Porque sucede así, ¿no? Que lo más difícil es lo que más nos gusta al final, lo que más hemos disfrutado. Sí, yo creo que críticamente, digamos, ¿no? La historia de mi carrera, que no es muy larga, pero como el punto de inflexión, fue cuando decidí irme a estudiar afuera, porque ya yo tenía una comodidad, si se quiere ver aquí, en el país, un trabajo bueno, un espacio bueno, buenos jefes, un equipo que ya era Caínco, ya estaba trabajando ahí. Y decidí tomar la iniciativa de, bueno, vamos a completar la carrera, porque era un sueño que tenía. Yo siempre quería estudiar una buena maestría para tener el desafío, ¿no? De terminar la carrera en otro lado. Creo que los primeros 6 meses han sido literal los peores 6 meses de mi vida, porque puntualmente, y es algo en lo que trabajo mucho ahora y me impulsa, y por eso estoy trabajando en organizaciones como Global Shapers, que es una organización del Foro Económico Mundial. Estamos trabajando ahora con jóvenes. Un desafío muy importante que me identifiqué es el gap que tiene la educación en nuestro país. Y el desafío que se enfrentan cada vez los jóvenes bolivianos cuando salen al exterior, porque no deberíamos salir al exterior en realidad. Deberíamos tener un sistema educativo al igual de bueno que otros países. Entonces, el querer salir al exterior para hacer una maestría debería ser, en realidad, no debería ser tanto un objetivo de la vida si tuviéramos un sistema educativo más fuerte en nuestro país.
Entonces, desde ahí, desde partiendo por ahí, considero que esto es algo que tenemos que mejorar. Y hay muchas universidades que han trabajado muy bien estos últimos años, pero cuando a mí me tocó todavía no existía todo ese aspecto. Y creo que sí han sido 6 meses, los primeros 6 meses fueron bastante difíciles, porque yo sentí que no tenía la preparación, o sea, el gap que había fuerte entre mis pares y yo era bastante obvio, pero bueno, nuevamente ser resiliente, no dormir y comer lo que había y salir adelante. Luego, obviamente, a la finalización uno se va adaptando, va aprendiendo y se da cuenta y valora que tal vez es más un tema de preparación, que uno subestimó la preparación, o que hay ciertos objetivos que obviamente si les cuesta a uno es porque los va a valorar más, y fue creo que uno de los obstáculos más difíciles de mi historia académica actual. Y ahora cuando soy profesor le digo a mis alumnos, a veces les doy algunas cosas bastante difíciles, digo, no saben lo que cuesta, así que ustedes tienen que estar preparados para todo. Bien, Lili, ahí tocaste un punto clave que es el tema de la educación, ¿no? Y volviendo otra vez a este tema del género, ¿no? Bueno, a nivel mundial es un tema también que tiene que ver en educar a las personas con el tema de género, ¿no? En algo que sea más inclusivo, ¿no? Que haya una equidad, ¿no? Y vos que vivís y que tenés un entorno empresarial, ¿no? Dentro de CAINCO, en ese sentido, ¿cuáles crees que son los desafíos que existen en Bolivia con respecto a ese trato desigual al favor del hombre para ocupar puestos de alta responsabilidad en las empresas? Esa es muy buena pregunta. En realidad creo que ese es un factor que no solo hay en Bolivia, en toda América Latina y el mundo en realidad. Los únicos países que han avanzado con este tema han sido los nórdicos, que implementaron las primeras cuotas de género, que son las cuotas a los directorios en los países nórdicos como Noruega, Suecia, etc. Porque ellos, que son países naturalmente maternalistas, o sea, no son el matriarcado es más fuerte culturalmente en estos países, se dieron cuenta que incluso a pesar de que su cultura es menos patriarcal que el resto de países europeos, por así decirlo, igual si veían los directorios de las grandes corporaciones, en la equidad de género no aparecía, o sea, no habían espacios puntuales de representación que tendrían que se habían dado a las mujeres. Se identificó que muchos de los factores que estaban relacionados a esto eran la formación, precisamente, ¿no? El que muchas veces, de manera tradicional, las familias invierten más en la educación de los hijos varones, es decir, o sea, obviamente si tienen un mismo presupuesto y tienen 2 hijos, económicamente a nivel mundial ya se ha comprobado que se prioriza en muchas familias, sobre todo en las zonas rurales, en los países en vías de desarrollo, la educación del hijo varón, precisamente porque se sabe que el retorno de la educación o el ingreso que va a tener es más alto. Entonces, desde ese factor, ¿cómo influye la decisión que tienen tus padres hace 25 años, cuando empezaste tu formación educativa, en el futuro que va a tener en el mercado laboral, incluso una generación, ¿no? Las mujeres en general? Y eso pasa en Europa, pasa en Asia, pasa en América Latina y pasa en el resto del mundo. En realidad yo creo que el tema, y han implementado ciertos tipos de cuotas de género que en algunos casos funcionan, en otros casos no. Han habido estudios de que mostraban que, por ejemplo, los casos que no funcionaban era que ocupaban una persona simplemente para ocupar el espacio, una mujer para que ocupe el espacio, pero no tenía toma de decisión. Y para que funcione puntualmente ese tema de equidad de género, las cuotas deberían ser naturales, porque igual las cuotas distorsionan el mercado. Y para eso hay que ir un paso hacia atrás, y es el paso de la educación. Yo creo que en temas no tengo la data, pero en temas de educación a nivel América Latina en general, es básico y entendible que muchas veces por nuestras generaciones pasadas se haya educado más a los hombres, pero de aquí en adelante, frente al mercado laboral cambiante que tenemos, hay que cambiar ese mindset en las familias de la inversión más equitativa en la educación de los hijos, y eso poco a poco, porque las mujeres cuando llegan a un espacio demuestran la capacidad. Y el tema de género es un tema complementario, hay que entender que el género es solo un factor, una DAMI, un factor dicotómico que se complementan. Incluso se ha demostrado que las mujeres cuando llegan a corporativos invierten más en factores que los hombres se olvidan,
porque en realidad tenemos diferentes formas de pensar, pero son complementarias, por obvias razones, y las mujeres piensan más en el talento a largo plazo, entonces invierten más en el recurso humano, en la empresa, el talento de las personas, y eso en el largo plazo es rentable, porque obviamente tenemos el equipo más preparado para crisis como las que estamos ahora. Si nosotros no preparamos a nuestro equipo y trabajamos sobre en el hoy, no trabajamos a futuro, hay ese problema que muchas empresas enfrentan, que el talento se va, o el talento no está preparado, y cosas así. Entonces, este es un factor un poco más sistémico. Creo que en Bolivia, igual, o sea, en Bolivia el tema de las oportunidades de las mujeres en el sector empresarial, han habido casos muy, muy exitosos de mujeres que lideran empresas. Hay casos de mujeres que lideran empresas que son exitosas y que son ejemplos, y eso demuestra que se puede. Ahora, obviamente, también está ese factor de la educación, el factor de la familia, el factor del acceso al ingreso, todos esos obstáculos que nos perjudican, pues, ¿no? Justamente sobre esos obstáculos que a veces el contexto te da, digamos, para que sean menos beneficiosos o propicias las situaciones para que la mujer tenga un rol más activo o su presencia sea más fuerte en el ámbito empresarial, por ejemplo, las reuniones que se hacen de noche, ¿verdad? Cuando sabemos que la mujer probablemente de noche no va a ir a reunirse porque tiene que llegar a su casa a ver a sus hijos, atender lo que le ha pasado en la escuela, quizás hacer tareas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vos, como directiva, lográs equilibrar ese tiempo para generar más habilidades, potenciarte más como directiva? ¿Cómo lográs vos equilibrar los almuerzos, los encuentros, los espacios para redes de contacto, tu tiempo para entrenarte también en otras habilidades? ¿Cómo has logrado vos, de manera personal, hacer ese equilibrio y tratar de ser parte de todo eso, pese a que el contexto sabemos cómo funciona? Y sabemos que en muchas situaciones no hay mujeres directivas porque deciden no tomar ese rol, porque dicen yo no voy a participar como directiva, porque todas las reuniones las hacen en las noches, las redes de contacto se realizan en horarios en los que yo no puedo asistir. Entonces, eso obviamente resta el espacio a que haya más mujeres directivas en cargos importantes, porque el contexto no lo permite. ¿Vos cómo has logrado equilibrar eso? ¿Lográs que tu postura se sobreponga, digamos, o exigir tu postura en esas situaciones? No sé, contanos cómo lo equilibrás, cuál sería una estrategia, digamos, para equilibrarla también, y llegar a alcanzar tus éxitos como directiva sin que eso perjudique tus otros aspectos, digamos. Ya, esa es una pregunta bastante difícil. Yo creo que siempre está el costo de oportunidad del tiempo, ¿no? Obviamente, si uno se dedica full a la parte empresarial, está también el tema de que absorbe bastante tiempo en las actividades sociales, los encuentros, los networking, y bueno, pero hay que buscar la manera de equilibrar, tratar de trabajar con los límites establecidos, ¿no? Planificar bien, empezando también para que el trabajo entre dentro de las jornadas, y tratar de que en el espacio en el que uno trabaja, aprovechar lo más posible el trabajo del equipo. El equipo contribuye bastante en ese sentido, ¿no? No hay problema, todos compartimos, todos trabajamos. Pero creo que más allá de ese factor, llega un momento en la vida, y eso no tengo la experiencia, pero me va a llegar, y en ese momento tal vez esta respuesta cambie en ese momento, que es el tema de cuando la mujer llega a la maternidad. Yo no soy madre aún, pero yo sé que la maternidad desde el punto de vista económico es referida como un bien público, porque toda la sociedad quiere que las mujeres seamos madres para que se mantenga la humanidad, la tasa de reposición, etc. Pero solamente el 50% de la población paga ese impuesto. Somos las mujeres, si nos damos cuenta. En realidad, desde el punto de vista del mercado laboral, solo el 50% de la población está pagando ese impuesto, y ese impuesto lo paga con sus horas de trabajo, con su carrera. Y en ese momento va a cambiar mi respuesta, y te lo aseguro, porque obviamente como madre uno prioriza también una familia, y ese es el costo de oportunidad. Pero ahora, obviamente, como no tengo no tengo una familia aún, puedo priorizar y puedo cambiar mis horarios y mantener, invertir, etc. Pero yo creo que en el momento en que uno entra a una familia o se convierte en madre, las prioridades cambian, y yo completamente me identifico con lo que decías de las directoras, porque muchas veces, y esas prácticas, por ejemplo,
poco a poco van a empezar a cambiar porque se necesitan que las mujeres participen de los directorios, tal vez directorios en el almuerzo o cambiar los horarios, etc. Se necesitan que las mujeres participen en los directorios y por el mismo hecho de que muchas mujeres van a asumir liderazgo de las empresas y van a pedir y van a obligar al mercado a cambiar las estructuras tradicionales, porque en realidad lo que nosotros nos estamos enfrentando, yo creo que esta generación en la que estamos se está enfrentando a un cambio cultural fuerte. Liderazgos femeninos hasta en figuras políticas, por ejemplo, bueno, si bien ahora tenemos una presencia femenina en el Ejecutivo, en máxima figura del Ejecutivo de nuestro país, hace 20 años tal vez esta misma conversación hubiera sido diferente. Todos los actores aquí tuviéramos más obstáculos que soluciones. Han cambiado mucho la sociedad a nivel internacional y poco a poco las mujeres han asumido liderazgos creando sus propias empresas, y cuando son dueñas de sus propias empresas y son emprendedoras, no hay cómo, se tienen que mover a los horarios de la gerencia, ¿no? O sea, obviamente eso va a cambiar porque yo he visto, y eso es una de las cosas que yo siempre felicito del IME, que están promoviendo la mujer como principal actor de hacedor del empleo, porque el emprendimiento por detrás tiene un factor muy importante, que el emprendedor tiene la función de generar empleo para una sociedad, y cambiar también las reglas del entorno económico. Porque al ser más mujeres las que lideran empresas, también van a cambiar la estructura de la dinámica en la que se mueven las empresas. Porque van a tener porcentajes de liderazgo que son representativos en el mercado laboral. Y eso ha pasado en Europa, ¿no? En España hay muchas mujeres liderando, y por ejemplo hubo el año pasado el día por el tema de violencia de género, que decidieron no ir a trabajar para demostrar el impacto que tienen las mujeres en el mercado laboral. Realmente fue como un día en que básicamente se paró el país, digamos. Porque en realidad sí es, ¿no? El 50% de nuestro mercado laboral somos mujeres. Y ahora tenemos que asumir también el 50% de los liderazgos empresariales. Y eso se va a hacer cuando empecemos a tomar el riesgo de ser empresaria, tomar el riesgo de liderar proyectos propios y no trabajar solo por los proyectos de otros. Sí, más o menos así. Es como que muchas veces nuestra formación de ser empleado tiene que cambiar a también ser empleador. Y eso también ayudaría mucho a cambiar las dinámicas del mercado laboral. Sí, Lili, en eso, haciendo el ejercicio, como decís, sí es algo que esperamos que empiece a cambiar, ¿no? En realidad, para eso estamos, ¿no? Para empezar a romper ese paradigma y a dar más espacios a las mujeres y empezar a valorarlas por el talento, ¿no? Porque el tema de género y la equidad tiene que ver mucho con el talento, ¿no? No es así por así, ¿no? Y en ese sentido, la otra vez me tocó, revisando el Twitter, justo Liliana Colancí comentaba que cuando una mujer es acosada en lo laboral, ¿no? O a lo mejor decide salirse o a lo mejor no tiene la oportunidad, su jefe no le da la oportunidad de ascender más allá. Si bien hay una valoración de que a ella no le merma el tema de la reputación, si es un tema de acoso laboral o pobrecita, etcétera, etcétera, ¿cuál es la valoración económica que se hace de esa fuga de talento de una empresa, ¿no? Que si nos pusiéramos a medirla en números, se cuantificarían muchas pérdidas, ¿no? De talento femenino en las empresas que está esperando tener una oportunidad, ¿no? Para demostrar sus capacidades más allá del puesto que le ha tocado asumir, ¿no? Por eso hablamos de las oportunidades que se puedan dar en el sector. En ese sentido, ¿qué les aconsejarías a las mujeres que quieren llegar a las altas gerencias? ¿Qué consejos le darías a ellas? Yo creo que desde el punto de vista del caso puntual de acoso, el caso puntual de la violencia, esos temas son bastante delicados ahora en el contexto en el que estamos. Peor ahora, no sé si han visto, supongo que lo han visto, semanas pasadas ha habido un caso en La Paz que realmente a mí me parece de terror, ¿no? Y esta situación, el tema de, por ejemplo, estaba viendo los datos estadísticos de cómo la pandemia también ha afectado y ha incrementado, ha retrocedido los muchos años que había avanzado el tema de equidad de género, el acceso
por ejemplo, la dependencia financiera, por ejemplo, el tema de violencia, etcétera, etcétera, el tema de acoso, etcétera. Muchas veces, y lo decían las estudiosas del tema, yo soy un poco, leo mucho el tema de género, pero no soy experta. Y muchas hablaban, por ejemplo, del tema de acoso, que muchas personas estaban en su casa con su propio agresor, cosas así. Y realmente la realidad lo demuestra, ¿no? Las datas que vemos en la prensa, yo creo que los mejores canales de comunicación para saber cómo estamos, el mejor termómetro para ver cómo está el tema de respeto, el tema en temas de equidad de género y en violencia, es prender la televisión todos los días y ver los casos que hay en nuestro país. O sea, ahí vemos claramente que no hemos avanzado y que en realidad estamos retrocediendo este periodo de aislamiento social. Y eso, básicamente, el tema de violencia parte por un tema de educación, puntualmente, y eso es a nivel mundial, que el tema de educación de equidad, de complementariedad, tiene que partir desde los niños y complementarse durante todas las carreras. El tema de los micromachismos y el machismo en general tiene que partir también desde los hogares, las correcciones de los niños para que a futuro puedan ser, que respeten, por ejemplo, a sus colegas, a los pares, etc. Yo creo que la fuga del cerebro desde el punto de vista económico no lo hemos medido aún, al menos yo no tengo datos de la medición del efecto que puede implementarse, por ejemplo, estas caídas de talento en las empresas por estos tipos de factores. Pero sí, principalmente considero que el factor de género en la empresa ya se ha demostrado que realmente genera incrementos en la productividad, porque como les comentaba anteriormente, las mujeres son complementarias en la forma de pensar y en la forma en que desarrollan sus estrategias empresariales. Pero puntualmente ese factor no tengo el dato y considero que sería interesante poder desarrollarlo, porque muchas veces nosotros sabemos cuánto perdemos cuando alguien se nos va de la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión que se hizo anteriormente para capacitarlo, de la capacidad que tenía, y muchas veces las oportunidades se les cierran a este tipo de talentos que tenemos en nuestro género porque prefieren salirse antes de enfrentar una situación. Yo lo que ahí sugiero es que siempre como mujeres tratemos de buscar la manera de demostrar nuestro talento en todo momento y tratar de comunicar todas las situaciones que nos parezcan incómodas, porque una empresa que tiene un equilibrio va a priorizar siempre el talento y no va a priorizar el tema de género. Tendría que ser así. Buenísimo. Yo creo que vamos a entrar a la ronda de preguntas. Yo tengo una consulta antes, una duda, porque he visto por ahí varias preguntas a los participantes. Las participantes pueden ir escribiendo en el chat, porfa, las preguntas que tengan para Liliana, para que vayamos compartiéndolas y haciendo una dinámica. Esta situación de la pandemia que va relacionada con el tema de la fuga de talentos, está generando un cuestionamiento muy profundo en las mujeres ahora, ¿no? Por todo lo difícil que ha sido enfrentarla, 4 meses en el que tenés que, además de trabajar en tu casa, ¿no? Con todos los mismos objetivos, porque los objetivos no cambian, digamos, también tenés que hacer de home school, digamos, ¿no? También tenés que, obviamente compartido con la familia, el tema del hogar, pero es agotador, ¿verdad? Porque es mucha carga y aparte encerrados y todo eso. Entonces, muchas mujeres están pensando en o dejar de trabajar, y quizás muchas empresas que tienen que despedir gente también van a estar en ese dilema, ¿no? ¿Cómo podría la empresa evitar esa fuga del talento que ya venía consultando Xiomara, tratando de hacer un equilibrio en el tema laboral? Digamos, si bien hay empresas que son súper resilientes también con sus trabajadores, es decir, que se ponen en la situación, digamos, de que están haciendo un triple labor estando dentro de casa, pero hay algunos que no, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está en un cargo medio, es probable que la empresa le diga, vení nomás a trabajar, digamos, ¿no? ¿Y dónde va a dejar a su hijo? ¿Y qué va a hacer con eso? Entonces, ¿cómo vos crees que la empresa, vos estando en el mundo de Caínco, que es una... donde todas las empresas grandes y medianas están afiliadas, ¿cómo crees que ellas deberían cuidar y proteger a estas directivas y estos potenciales talentos en crecimiento también, en algunos casos, que están con esta dificultad? Es muy buena pregunta. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío, porque
Y lo he dicho varias veces porque cuando me preguntan este tema de cómo económicamente he tenido una entrevista el otro día cuando me preguntaban cómo era el impacto en el mercado laboral puntualmente de la pandemia, ¿no? El tema del movimiento de talentos, etcétera, cuántos empleos se van a perder. Yo les digo, bueno, históricamente este fenómeno el que nos estamos ahorita atravesando, terminando de atravesar porque no hemos salido aún, de la historia moderna, es una de las crisis que realmente no tiene antecedentes en la historia moderna económica. No tenemos ni la crisis del 29 en Estados Unidos, hablan algunos de la crisis de la gripe española, hablan de otras crisis económicas puntuales, pero el nivel de conexión que tenía el mundo ahora ha afectado mucho más. Pero por otro lado también tenemos que en las anteriores crisis no teníamos la tecnología que se tiene hoy. Y esto ha acelerado el proceso de digitalización. Ahora tenemos que buscar la manera de que eso también entre en mi estrategia empresarial. A lo que voy es que puntualmente considero que el teletrabajo, el trabajo online o lo que estamos haciendo ahorita, para que funcione tenemos que trabajar, las empresas tienen que trabajar por objetivos, no por horarios de trabajo. Eso creo que para hombres o para mujeres es clave, ¿no? Porque igual hay muchas familias que son monoparentales y que el que lidera la familia es un hombre, no necesariamente este es un factor de género. Este es un factor de, puntualmente, de darle oportunidad a nuestros trabajadores para que sigan activos y sigan produciendo, sin importar el contexto en el que estamos, buscándole la vuelta, ¿no? Buscándole la oportunidad. Y para las familias que son monoparentales, sea hombre o sea mujer el que lidera, es pues ahorita un contexto bastante difícil, ¿no? Porque la familia viene a ser también una carga laboral muy fuerte, ¿no? El tener las actividades de los niños, el homeschooling que dicen, ¿no? Que muchas veces los profesores dicen, estamos estresados porque estamos en pandemia, es difícil educar en esta pandemia, pero para las madres creo que es más difícil aún ahora, porque ya más porcentaje del trabajo en aula se pasó a ellas, o a ellos, porque a veces son padres, o sea, dependemos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es trabajar por objetivos. Y eso es un cambio muy fuerte en la cultura organizacional latinoamericana, no solamente en nuestro país. Realmente el latinoamericano sigue pensando que el horario de trabajo es las 8 horas establecidas en el reloj de la oficina, de 8 a 12 y de 2:30 a 6, por así decirlo. Sin embargo, la única forma de que podamos equilibrar y podamos seguir brindándole oportunidades y mantener las fuentes de empleo es el trabajo por objetivo, sobre todo para los hogares monoparentales, sean hombres o mujeres el que lidere, ¿no? Y eso también es clave resaltarlo. Tenemos que también garantizar el bienestar de nuestros empleados. Y la mejor forma es tratando de que tengan la oportunidad de trabajar desde sus casas lo más posible, al menos en esta época tan difícil, y que puedan trabajar bajo su ritmo, sí, obviamente eso genera, eso requiere bastantes niveles de confianza. Y como trabajadores nosotros tenemos que responder también demostrando que los objetivos se pueden alcanzar incluso cuando estamos en casa. Gracias, Liliana. Bueno, como dijo Anne, estamos acá esperando a que alguien se anime a hacerte una pregunta, y este es el momento, ahora es cuando. De todas formas, yo quiero hacerte 2 preguntas en uno, y con eso ya me doy por feliz de haberte preguntado, aprovechando que estás aquí. ¿Te consideras una persona exitosa? Esa es una pregunta que te hago. Y la segunda, ¿qué figuras públicas a nivel internacional, no sé, quizás economistas, o quizás otras mujeres que lideran, seguís, ¿no? Y admirás, ¿no? Esas 2 preguntas te hago. Uy, creo que el éxito es relativo, empezando por ahí. Y ahí me acuerdo, estaba leyendo un libro, no sé si han tenido la oportunidad, pero se los aconsejo, el libro de la historia de Michelle Obama, que ella cuenta, un libro bastante bonito, aparte que ella es una figura, que para mí es una figura más allá de la figura de la esposa del expresidente de Estados Unidos, siempre, ella era una figura de éxito. Ella tiene una historia de éxito como profesional, incluso si ustedes leen el libro, cómo ella entró a la universidad siendo una mujer afroamericana, rompiendo todos los estereotipos de esa generación, estudiar en una universidad de la Ivy League, que es una de las universidades de las redes más caras en Estados Unidos y también más prestigiosa.
ella menciona un tema importante, que cuando uno alcanza los objetivos, que a veces uno se plantea, luego se vuelve a plantear, ¿y ahora qué más? Empieza como que el éxito para mí es relativo. Muchas veces nosotros tenemos un objetivo, lo alcanzamos y luego tenemos que replantearnos nuestra noción de éxito. Porque si no, nos quedamos sin objetivos en la vida. Yo creo que, por ejemplo, por ahora, creo que más que exitosa, considero que tengo la dicha de tener un trabajo que me entretiene, que me apasiona, y también tengo un equipo que me acompaña, ¿no? Entonces, obviamente, la idea de éxito, para mí definirlo con tener ese bienestar laboral y ese bienestar social es suficiente para el contexto en el que estamos tan difícil, donde mucha gente tiene ese problema de que le falta empleo, de que obviamente el equipo no lo puede mantener, cosas así. Pero, y ahí entre las figuras, obviamente, creo que Michelle Obama es una figura interesante por la trayectoria que tiene como mujer, pero tengo una figura del área económica, que es Esther Duflo, que ella ganó el Premio Nobel de Economía de 2019, soy su fan, lo dicen, Premio Nobel de Economía 2019. Soy su fan porque ella representa está rompiendo un estereotipo muy fuerte en el área económica, que es que los investigadores económicos en realidad en el área generalmente son hombres. Ella ganó el Premio Nobel con su esposo, pero de todas maneras son un ejemplo de una familia que el área académica ha conseguido muchas cosas juntos. Entonces ese también es un ejemplo de que se puede compartir los logros y que se puede compartir el éxito, ¿no? Obviamente, entre ambos. Gracias, Lili. Súper. Hay una pregunta de Cecilia Angulo en el chat. Bueno, primero te dice, Lili, eres una capa, saludos desde Cocha, y te quería preguntar, ¿cuáles crees que son los nuevos desafíos que enfrentarán las emprendedoras bolivianas en esta nueva normalidad con la que estamos aprendiendo a vivir y cómo podrían afrontarla? Gracias, Cecilia, por la pregunta y gracias también por los saludos. Yo creo que todos los emprendedores ahora, no solo las mujeres, todos los emprendedores se están enfrentando a un mercado cambiante. Lo más importante que creo que tal vez es resaltable de la pandemia es que nos está haciendo un punto de inflexión, nos está haciendo un doble clic, como se dice, un reset como en la computadora, a todos los sistemas productivos a nivel internacional que teníamos, el sistema productivo capitalista, extractivista, al sistema de rezago digital que teníamos entre los países desarrollados digitalmente y los no desarrollados, porque si es que no hubiera sido la pandemia, tal vez no estuviéramos teniendo webinars online como tenían los extranjeros, o sea, los gringos ya hacían este tipo de webinars años pasados y nosotros tuvimos que migrar, tuvimos que adaptarnos, ¿no? Entonces eso va a eliminar un poquito la brecha digital, pero va a incrementar la brecha digital entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Yo creo que la pandemia por eso mismo nos da un desafío muy grande a todo el sector emprendedor, todos los emprendedores, empresarios de todo tipo, que es adaptarse a lo que el mercado laboral le pide. Si hace 7 meses no nos pedían que hagamos un e-commerce, un espacio dentro de nuestra página para comprar y vender, o sea, para vender nuestros servicios de manera online, ahora ya es una necesidad y lo ha demostrado el mercado. Porque la gente está evitando salir y va a buscar este tipo de alternativas. Por otro lado, también el consumidor ha cambiado, la realidad ha cambiado. He visto, por ejemplo, que muchas empresas, sobre todo en los países en Europa, que han salido un poquito antes que nosotros, siguen ahí, pero han salido un poquito antes que nosotros del pico de la pandemia, y, por ejemplo, están tornándose a lo más saludable, a lo más natural. El consumidor está cambiando, el cliente está cambiando y el mercado está cambiando. Y también la velocidad en la que va a cambiar las preferencias del consumidor ahora van a ser más rápidas. Sí, creo que el desafío más grande de las emprendedoras bolivianas y de los emprendedores bolivianos es sabernos adaptar. Peor aún si queremos llegar a mercados internacionales con la exportación, etcétera, porque este mercado va a ser mucho más exigente que antes. Buenísimo, mientras escriben en el chat, ahí sí va a estar revisando en el chat del Zoom, yo te voy a leer 2 preguntas que están en el Facebook Live. Jorge Mario Serrate pregunta, ¿qué prejuicios impiden progresar a las mujeres en Bolivia y qué impacto genera una mujer preparada en una empresa? Esa es la primera, y la segunda es de Maisa Ureña, que pregunta si en CAINCO se promueve alguna manera de inclusión de mujeres profesionales en los equipos, y si no lo hacen, ¿lo tienen previsto hacerlo?
Esas son las dos preguntas a través del Facebook Live. Ok, la primera pregunta es muy buena pregunta y volvemos al tema de educación. Yo creo que uno de los obstáculos más importantes que tenemos las mujeres en el mercado laboral en el mundo, no solo en nuestro país, es que si bien, primero las oportunidades, cuando aparecen muchas veces la calificación o la evaluación, como en muchas familias se prioriza la educación de los hijos hombres, sobre todo en las zonas rurales, la competencia no es pareja, si podemos así. El talento es igual, las habilidades son iguales, sin embargo, tenemos ese gap en el tema de la formación que nos perjudica en algún momento, ¿no? Entonces ahí yo como primer factor creo que es mejorar la equidad de género también en el aspecto educativo, ¿no? O sea, mejorar las oportunidades de acceso a la educación, sobre todo de las mujeres en las zonas rurales de nuestro país, que creo que ahí tenemos mucho talento escondido y que es muy potencial. Una vez que llegamos a la universidad podemos conseguir un empleo, ya tenemos las mismas oportunidades. El segundo gran gap es el tema de el problema del salario, y eso es a nivel mundial, ¿no? Se demuestra que por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 96, 97%, sin motivo aparente, incluso hasta con la misma formación. Entonces, o con mayor formación y con la misma formación está ese tema. Ese es un estereotipo que tenemos que cambiar nosotros como futura generación. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros somos tomadores de decisiones en una empresa, tenemos que brindar las mismas oportunidades de ingresos tanto a mujeres como a hombres. Entonces, de por sí, la mejor forma de eliminar este tipo de prejuicios o de problemas en el tema de género es que nosotros asumamos, cuando asumimos la toma de decisiones en el sector empresarial, tomar decisiones parejas, que estén guiadas por el talento y no por el género, puntualmente. Y frente a la segunda pregunta, bueno, nosotros en CAINCO Santa Cruz Innova, en primer lugar, uno de nuestros valores, uno de nuestros pilares es el tema de equidad de género. Nuestro equipo en Santa Cruz Innova es bastante equilibrado, y siempre buscamos también equilibrar en la formación, en la aceleradora de negocios que tenemos en InnovaApp. Tratamos de también fomentar que lleguen más mujeres para tener el equilibrio siempre en las actividades, tratar de darle las oportunidades tienen que ser parejas, tienen que estar direccionadas al talento, no al género nuevamente. Y tenemos un grupo de liderazgo femenino que se llama Women, que trabaja puntualmente con empresarias mujeres y con mujeres que están en altos roles de liderazgo en las empresas, para que tengan esas oportunidades, las capacitaciones, los eventos, y también conectarlas a nivel internacional. Ahí CAINCO ha trabajado muy bien con este tema para poder formar nuevas generaciones también que asuman roles en los diferentes estadios de liderazgo en nuestro sector empresarial. Obviamente es algo nuevo, se ha trabajado los últimos 5 años, pero es algo que les ha ido muy bien y están trabajándolo con fuerza. Gracias, Liliana. Bueno, mira, se nos fue una hora entre charla y charla, como dicen. Bueno, pues la verdad ha sido un gusto tenerte. No tengo más preguntas por acá. Hay una más? de Lita. Sí, de Lita. Ah, sí, Lita, perdón, Lita. Bueno, Lita te pregunta si las mujeres de la tercera edad que actualmente trabajamos, dice, y tratamos de capacitarnos constantemente, existe un gran temor, la discriminación. ¿Consideras que tenemos un campo en el mercado laboral actual? Pregunta Lita. Es muy buena pregunta. Le comento que hay una tendencia ahorita que estamos estudiando muy fuertemente a nivel mundial que se llama Grey Economy, que es como la economía, no solamente solo para las mujeres, pero es una economía que el sector de la tercera edad o las personas que ya terminaron una de sus carreras, porque obviamente uno puede ejercer las carreras que quiera durante su vida, hay que ser resiliente, y está llegando, por ejemplo, a una etapa de la vida que quiere cambiar, o porque ya se jubiló, o porque ya no quiere estar en el mismo trabajo, quiere emprender, y se está estudiando cómo fomentar el desarrollo del talento en esta etapa de la vida. Y se ha demostrado, sobre todo, por ejemplo, en los países donde hay mucho personal que está en esta situación, en los países en América del Norte y en Europa, que muchos emprendedores de la tercera edad les va muy bien porque tienen tanta experiencia, tienen muy buen conocimiento del mercado, y no necesariamente uno tiene que emprender a los 15 años para ser Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, tenemos que quitarnos ese paradigma de la mente de que solamente emprenden los jovencitos en el garaje de sus padres y se hacen famosos y ganan millones, y no. Obviamente que ese ha sido en muchos casos en Silicon Valley, pero no todos los casos
van a ser iguales. Hay muchos emprendedores que por la experiencia que tienen, por el trabajo del mercado que conocen, encuentran realmente un motivo para seguir trabajando en cualquier etapa de su vida y no debería ser la edad un determinante. Lo que debería ser un determinante es la motivación y el esfuerzo y el trabajo y las ganas que uno le pone. Porque el emprender es eso, es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Y puntualmente, como es una carrera de resistencia, tenemos que buscar la manera de que cuando nos caigamos, porque por eso es que también tantos emprendedores intentan varios proyectos, volver a levantarse y seguir trabajando sin importar la edad. Y yo creo que nuestro país a poco va a entrar a eso también, ¿no? A que vayan otros emprendedores de diferentes edades, entrar al mercado y que por la experiencia que tienen les va a ir muy bien. No pensemos que solo el emprendedor joven es el que tiene futuro, ¿no? El futuro lo determina uno cuando decide cómo cambiar, cómo producir y hacerlo de una manera innovadora, que todos tenemos ese talento. Gracias, Lili. Mira, parece que cuando dije que ya nos íbamos, aquí se animaron a hablar bien bonito de vos. Le ¿No? vas a sacar copy screen. Sí, ahí dice Eldi que Lili eres un gran ejemplo para las mujeres. Es un orgullo tenerte de nuestro lado, asumiendo roles y abriendo brechas en el mercado laboral. Gracias. Qué lindo. Y Yoasir Alejandro dice, Lili, siempre apoyando y empoderando a todos en el equipo de trabajo, un liderazgo horizontal y muy buen liderazgo. Una bendición trabajar con ella. Qué lindas palabras, Lili. Gracias, Ale. Sí, está sesgado, Ale, pues es mi equipo. No, nosotros que no somos de tu equipo te debemos liderar y sabemos que tenés una capacidad muy grande de liderazgo y en el equipo mismo se nota, ¿no? Porque ellos también son reflejos de lo que el líder inculca y promueve en su entorno. Digamos. Te agradecemos muchísimo esta hora completita para nosotras y para las chicas y chicos para que podamos compartir un poco de la experiencia real y personal de las directivas, ¿no? Primero porque no sabemos las dificultades que hay, no sabemos lo que sienten, no sabemos todo lo que enfrentan, pero sobre todo porque queremos romper desde el Instituto de la Mujer y Empresa esa brecha de visibilidad también, que es muy normal. Si vemos, abrimos un periódico cualquiera, no solo en Bolivia, en América Latina, es muy probable que las personas que sean las referencias o las fuentes de las noticias que hay son hombres, cuando hay mucha mirada y perspectiva y conceptos desde lo femenino también, con muchas mujeres directivas con talento que pueden dar una opinión sobre los temas. Entonces este espacio que hemos implementado en el IME y que hace mucho que queríamos hacerlo y no sabíamos cómo y la pandemia nos ha ayudado, es justamente dar visibilidad a las líderes, a las directivas y contar esa voz, dejar que se escuche la voz de ellas. Entonces te agradecemos, sos la tercera invitada de este circuito en este año de Business Like a Woman. La primera invitada que tuvimos fue Tessie Pasoldán, que también está en Women Caínco, en el grupo de las mujeres líderes, y también la semana pasada tuvimos a la internacional que Xiomara pudo entrevistar, la Gaby Castellano, que fue fantástica la entrevista también, y en esta oportunidad vos, y como estos tres grandes talentos, tenemos muchas más, Xiomara, para visibilizar y con las cuales compartir y aprender de ellas, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues Lili, te agradecemos muchísimo nuevamente por estar aquí, y bueno, esperamos que no sea la última vez. Nosotros como IME tenemos varios webinars todavía este mes. De hecho, la próxima semana tenemos uno sobre la nueva economía. Te invitamos a estar conectada ahí. Justo se va a hablar sobre sistemas B, sobre cooperativismo, como alternativas para esta nueva economía, ¿no? Esto va a ser la próxima semana, el 23 de julio a las 5 de la tarde. Y bueno, los esperamos a todos y a todas para estar conectados en este webinar y bueno, pues seguir abriendo camino, seguir construyendo cosas juntos y bueno, les agradecemos, muchísimas gracias. Anne, con esto yo cierro, si tienes algo más para decir. ¿Estamos? Nada más, gracias, y le dejamos el cierre a Liliana, y con eso nos despedimos de todos y agradecidísimos por la compañía y la presencia de todos los participantes.
No, muchísimas gracias a ustedes, es un gusto compartir siempre con el IBE, con Arelice, con Simara, con todo el equipo de Embus también, que realmente es un ejemplo de emprendedoras que están liderando y están demostrando que las mujeres pueden. Lo más importante creo que es que asumamos ese liderazgo de tomar la iniciativa de hacer este tipo de actividades para que otras mujeres podamos empoderar a otras mujeres y se pueda ver, se puedan ser más visibles que realmente hay éxito, hay talento en nuestro país, hay talento en el género y hay que empoderarlo, y hay que darle la oportunidad de darle la palabra, que puedan conversar y conocerse, y eso también ayuda al networking, que nos ayuda a salir adelante. Muchísimas gracias y cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego a todos. Nos estamos viendo, espero, la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.